Se han registrado derrumbes en puntos tan lejanos como el edificio de la tienda Sears en Lindavista, en Montevideo, Instituto Politécnico Nacional y el restaurante Linis de esa misma zona. Al sur se derrumbó un edificio de la calle de América, casi esquina con División del Norte. Es muy difícil hacer todavía un balance de los daños y de las víctimas. El primer reporte de la Cruz Roja habla de 10 personas muertas y más de 230 heridos. De las 10 personas muertas, 6 son desconocidos. En la zona centro, los daños más graves son los de varios edificios del Centro Médico Nacional, de donde todos los enfermos han sido evacuados. Algunas veces la labor informativa se ve sujeta a la necesidad de no hacer a la vivía aquí mi madre y mi hermano. El edificio Nuevo León desapareció. Sigue temblando un poquito, pero pues... Amistad y el compañerismo de Félix Sordo. Por sesiones se derrumbó un 30. Ocurrió a las 7:19. Hoy es jueves 19 de septiembre de 1985. 38 años después, Roberto Macín. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuántos años tenía usted en 1985? Yo cumplo años en diciembre, entonces digamos así que yo cumplía años, o yo cumplí 20 años en diciembre del 85. Para términos prácticos, pues tenía 19 en el mes de septiembre. Nos comentas que usted vivía en Tlatelolco con sus familiares y a la hora del temblor estaba usted en Sears Lindavista. ¿Podría contarnos un poco a qué se dedicaba en ese entonces y en dónde le tocó el sismo del 19 de septiembre? ¿Lo que usted recuerde? Sí, es correcto. Toda la familia por lado paterno tenían propiedades en la unidad, mi abuela incluida, ¿no? Y yo había comenzado ese septiembre el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Textil en la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Politécnico en Zacatenco. Por alguna razón que ya no recuerdo ahorita, no estábamos teniendo en ese septiembre la clase de las 7 de la mañana. Entonces, yo había salido, yo caminaba un par de minutos y tenía la estación del metro Tlatelolco ahí a menos de 100 metros del edificio donde vivíamos. Y no estaba en la escuela como debía haber estado en clase, como otros compañeros lo estaban. Entonces, la rutina era tomar el metro, bajarme en lo que de ese tiempo se llamaba Estación Basílica, y de ahí salían unas combis que hacían un traslado por la hora de la mañana, y el tráfico de la época pues no superaba los 5 minutos para llegar a Avenida Instituto Técnico y bajarme yo enfrente de la escuela. La escuela está casi al final de Zacatenco. Uh-huh. Entonces, por la hora y por ese detalle que no había clase de 7, a las 7:19 estaba yo dentro de la pecera, de la combi, en la esquina de lo que es Montevideo, ya era Eje 5 Norte, y Avenida Instituto Técnico, donde hay un Sanborns, creo que todavía existe ese Sanborns, uh-huh, unos metros más hacia el oriente, exactamente en la puerta de la iglesia de San Cayetano. Ahí estábamos pues esperando el alto, que hubiera circulación. Nos le agarró al alto, no nada más a nosotros, toda la circulación de la avenida. Había varias peceras en línea para dar vuelta, y ahí es donde estaba llena la pecera. Era un día normal de actividades, y coincidentemente yo venía sentado del lado que tenía el control de la chapa de la puerta para abrir, una puerta corrediza. De hecho, todos los micros de hoy o las peceras de hoy siguen la misma estructura. Entonces, una de las cosas que recuerdo con muchísimo detalle, no sé si era un cassette o si era el radio, eso ya no lo tengo, pero sí
sí me acuerdo de la canción que estaba sonando. Era una canción que estaba sumamente de moda de esta cantante Yuri, que se llamaba La Maldita Primavera. Y estaba en el radio La Maldita Primavera, en el radio de la camioneta. Y pues estábamos todos en nuestras cosas. Veníamos de un fin de semana largo, que había sido fiestas patrias. Y entonces pues empieza aquello a moverse. Yo no tenía visión por el lugar donde iba sentado. Yo no tenía visión al parabrisas de la camioneta, yo tenía visión a la ventana de atrás y a los pasajeros que estaban en el asiento frente a mí. Uh-huh. Y vi, pues empezó a mover todo como un sismo normal, como estábamos acostumbrados. Y de repente vino un jalón, que nunca me he podido explicar por qué. Fue un jalón de sur a norte. Pero fue un jalón que yo personalmente pienso que pues eso fue lo que tiró muchos de los edificios o lesionó muchas de las estructuras que después se cayeron con lo que siguió. Pero fue un jalón que movió la camioneta, que movió el poste que estaba lloviendo de luz con un transformador y que en un pequeño edificio de oficinas que creo que no existe, pues vi clarito cómo se desplazaron todas las losas hacia atrás y hacia adelante y pues salieron volando ventanas, fragmentos del recubrimiento de la fachada, etc. Pero lo que las personas que iban frente a mí vieron fue cómo se desprendió ese Sears que estaba en la esquina y que aún existe, lo reconstruyeron. Tenía una torre que no sé si era una cisterna o qué cosa habrá sido, que con el jalón nada más se acostó sobre la avenida y se derrumbó el estacionamiento y un escándalo ahí de tiradero de cosas. Y entonces las personas que iban frente a mí me gritaron, ábrele a la puerta. Y nosotros teníamos esa idea de que en un temblor no debías salirte, uh-huh, no debías bajarte del coche. Esa era la educación de aquella época, ¿no? Y yo sí tenía muy claro por las clases de electricidad y los talleres de electricidad en el Politécnico, en la vocacional, pues que cuando estaba uno en la calle y estaba uno abajo de cables y había un temblor, pues tenía uno que alejarse porque no estaba diseñado completamente. Sí hay tolerancias, pero nunca sabe cuándo se va a desprender, ¿no? Entonces yo vi el poste, dije no me bajo, pero estas personas se asustaron tanto por el que ellos sí vieron de frente el derrumbe de Sears. Entonces yo abro la puerta y habiendo sido el primero en bajarte, fui el último. Si yo hubiera querido robar esa camioneta, me lo hubiera robado porque me quedé solito ahí. Y me bajé cuando se empezaron a desprender unas estatuas que tenía la iglesia arriba. Pues, una cayó como a unos 4 o 5 metros, la vi caer. Entonces dije, entonces está brava. Ya cuando me bajé, pues era imposible caminar. Ya estaba toda la circulación detenida. Y como pude, yo buscaba un claro donde no hubiera cables, porque yo decía los cables de corriente. Total, caminé, pude cruzar la avenida prácticamente a gatas. Si alguien ha caminado en un tumbling o en una cama de agua, uh-huh, o has querido brincar en una cama de agua, eso se sentía. Sí. Te rebotaban y te llegaba y primero de repente te aventaba hacia arriba, de repente te jalaba a la izquierda, de repente te jalaba a la derecha, de repente entraba como nodo y se ponía duro y vibraba, todo eso en fracciones de segundos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, me crucé la avenida, enfrente había, no sé si exista como taller de servicio de automóviles para limpieza, de suspensión, chasis, que yo lo que no vi fue ni elementos arquitectónicos ni cables. Entonces ahí me paré y a esperar 2 minutos que se hicieron. Todo esto que te narro debe haber sido entre los primeros 15 segundos del sismo, ¿no? Y brincaba para arriba y brincaba para abajo y veíamos como el pavimento y la banqueta se hacía como gusano. Y lo que más me quedó a mi grado fue la iglesia de San Cayetano, que ahora sí que es un cuadrilátero aquello, ¿no? Uh-huh. Se movía para un lado, para el otro, brincaba, se sacudía la cúpula,
había ahí dos movimientos independientes. Uno era el del edificio, otro era el de la cúpula, que volaron todos los vidrios que tenía, los vitrales, y se movía pero sabroso. Y no paraba. Cuando al fin fue ya cediendo aquello, una de las cosas que yo más recuerdo, que más impactaron, era el silencio. A diferencia de lo que puedes ver hoy en otros videos, en esa época pues no había tecnología para retratar nada de esto. Era el silencio, todo el mundo estaba callado. Todos. Éramos como unas 60 o 70 personas que nos habíamos bajado de los vehículos, ahí parados viendo, calladitos. Y de la iglesia se desprendían cosas, y que se veía que caía algo, y se ve el eco impresionante de aquella nave. Pues total, fue cediendo. Y ya que había terminado, y que ya nada más era otra vez una canoa como la que había empezado, algo se acabó de desplomar adentro del templo y se oyó un golpazo que retumbó con un eco. Como si hubiera, yo creo que nadie que hubiera querido hacer una película o hubiera logrado un efecto de esos, ¿no? Todavía debemos habernos quedado como unos 10 segundos calladitos. Que pienso en Jacobo, que dice en parte de esa entrevista que hizo, ¿no? De ese reportaje que hizo. Yo me quedé callado 5 minutos, que en la radio son horas, ¿no? Pues así estábamos. Y ya, así como terminó el asunto, todo el mundo empezó a moverse, a movilizarse, a caminar. Y los choferes se fueron, agarraron las camionetas y siguieron su ruta y pues a caminar a la escuela. Cuando di la vuelta a la esquina, pues vimos derrumbado el Sears, como si como cuando cortas un pastel. Ajá. La parte de atrás queda frente al Futurama. Hagas de cuenta que llegó alguien con un cuchillo y lo rebanó así. Parejito, todo el muro de lado a lado de toda la construcción, y se veían todas las oficinas y se veían las cuestiones no me acuerdo, alguna bodega, o sea, veía lo que había adentro. El estacionamiento derrumbado. Yo venía con otra persona que también se bajó y veníamos comentando, y hasta dijimos, me acuerdo, y ahorita se va a llenar aquí de periodistas y de la tele y todo, porque pues mira, se cayó, o sea, creo que ni se acordaron de ese ser. Ya después llegaron algunos profesores, llegaron algunos alumnos, otros ya no llegaron. Pues tuvimos una clase. Llegó un maestro a las 8, como a las 8:10. Y venía en un shock porque él venía del exhipódromo. De Peraldillo, nos dijo, yo vivo en Peraldillo, qué fuerte tembló, sí, pues a mí me agarró aquí y a otros los agarró en la escuela ya. Y luego a fuerza quería encender un telar. ¿Por qué no enciende la máquina? Y a ver, háblenle al encargado del taller. No, pues no ha llegado. Pero ¿por qué no jala? ¿Por qué no arranca? Aquí hizo los fusibles. Y entonces alguien dijo, maestro, pues es que no hay luz. Es cierto, ¿verdad? Que tembló. O sea, eso te lo comparto porque para que veas el grado de shock que tenía la gente, ¿no? Total, fueron llegando los que pudieron llegar, los que venían en coche. La maestra de las 10 todavía quería darnos clases de ecuaciones diferenciales. Todos ya estábamos muy inquietos porque ya habíamos empezado a oír algunas cosas de quien había llegado al carro y tenía el radio prendido, porque como no había luz, no se podía conectar otra cosa, y pues era otro México, era un México que dependía del radio, la televisión y el teléfono no satelital, el teléfono de línea normal. Entonces, de alguna manera yo creo que ya habían comunicado la Dirección General del Politécnico, que estaba en esa época ahí en la entrada de Zacatenco, en lo que se conoce como el edificio A. Pues a las 10 de la mañana nunca llegó el director. Llegó uno de los subdirectores y sin decir más explicaciones nos dijo, señores, a su casa y estén atentos, no sabemos cuándo vamos a volver. Ya cuando bajamos al patio ya había un par de coches que habían alcanzado a llegar de maestros o de alumnos
Y alguien se me acercó, oye, todavía en Tlatelolco sí, sí. Pues no te quiero asustar, pero dicen que ya no existe. ¿Cómo no existe? Siempre se agarran con eso, nos echan puras mentiras. No, sí, algo pasó. Entonces ya dije, no, pues vámonos. Y a caminar. A caminar desde el Politécnico, llegué a la esquina de Insurgentes y Montevideo, un tiradero fabuloso de cosas en los comercios. Me quedo mucho en una casa de pinturas. El anaquel, estaban los pobres muchachos ahí, dependientes, abrieron la cortina, levantaron el anaquel y estaba blanco. Se revolvió toda la pintura de diferentes colores. Se veía, estaba inundado de blanco y manchitas por aquí y por allá, ¿no? Todo el revoltijo de colores. Me acuerdo de una florería que también se reventó toda la ventana y están todas las flores regadas. Pues, para no hacerla más larga, llego a Insurgentes, ya la avenida era un caos, no había metro por supuesto, y lograbas ver pasar una camioneta, una combi, un camión, pues iban con la gente colgando por afuera, las combis llenas, y a caminar. Dije, pues tengo que caminar, mira, pues que me va a quedar. Vi en Terrero, había una tienda, el Jardinero, creo. Estaba también derrumbada y se veían ahí todas las estufas y los refrigeradores deteniendo la losa, ¿no? Todos aplastados del segundo piso. Y allí me hace parada le hago parada un taxista. Y le digo, oiga, ¿me puede llevar a Tlatelolco? No, señora, Tlatelolco está cerrado, no hay paso, ya no existe. Uy, le dije, no, ¿qué está pasando? No había tantos helicópteros como hay hoy, pero sí andaban los helicópteros, pasaron varios carros de bomberos. Lo que podías ver por el norte, ¿no? Por Lindavista, que no tuvo muchos daños. Por fin se para otro taxista y me dice, pues, ¿me lo puedo dejar yo me voy todo Insurgentes, me dijo. Te dejo le dije, pues déjame en Manuel González de Insurgentes, y yo camino. Y a la siguiente cuadra se subieron dos señoras. ¿Para dónde vas? Pues hasta donde pueda llegar, porque pues dicen que todo para el centro está cerrado, no hay paso ya para nada. De allí él llevaba ya alguna estación de radio donde oí que se había se confirma el derrumbe de la Secretaría del Trabajo, allí en Vertis, y no recuerdo dónde estaba. Quiero suponer que eran transmisiones de lo que era radioprogramas de México, lo que era Radio Red, porque en esos tiempos era eso o lo que estaba haciendo Jacobo en la W, nada más que yo no recuerdo haber escuchado a Jacobo, yo es que escuché otra voz. Total, me hace el cuento largo, llego a la unidad y pues lo primero que veo, el edificio 10 en pie. El edificio 10 es del estilo del mismo modelo de los de Nuevo León. Y los de atrás pues, también, y la torre también, y un edificio que todos los temblores de departamentos que estaba ahí juntito frente al puente, todos los temblores, ese se cuarteaba y siempre decía, ahora sí se va a caer, y nunca se cayó, todavía existe. Pero ese día lo vi hecho pedazos, sin vidrios, sin paredes. Pues me subo por el puente peatonal, porque ya para ese momento Insurgentes tenía 4 sentidos. Y Manuel González, intuyo que por el Nuevo León y todo lo que había más atrás, pues estaba en 6 sentidos, ¿no? Subí por los puentes peatonales que todavía están, y entré a la unidad, y pues ahí empecé a ver pues los edificios, ahí estaban. Y llegó al edificio nuestro. Gracias a Dios no tuvimos pérdidas humanas en la familia, pero sí materiales. O sea, lo que siguió pues fue una situación de desalojar aquello, porque pues daños, sí había daños estructurales. Uno lo tiraron y los demás lo reconstruyeron, pero pues ese día no teníamos ni idea qué iba a pasar, ¿no? Pues ya en casa de mi abuela, que era algo así como que el centro de unión familiar, pues ya estaba mi papá, ya estaban otros tíos. Lo primero que les pregunto, ¿qué pasó? No, pues me dijo mi papá, no hay incendios, hay derrumbes. Y me dijo mi tío Raúl, que es su hermano mayor, era su hermano mayor, se cayó el Hotel Regis. Dije.
¿Y cómo marcó el sismo del 85 en su vida diaria? Pues mira, tanto así como marcarlo, pues marcó el asunto de haber tenido que cambiar de rumbos, ¿no? Nosotros siempre habíamos ido del norte, acabamos en el sur. A mí lo personal no me marcó tanto como a otras personas, ¿no? Lo superas, te acostumbras. Me acuerdo mucho que a mí me gustaba ir a las librerías del sótano, a las librerías que había en un edificio que tumbaron, donde se comía muy sabroso el Tíbet. Estaba la librería del sótano, el edificio de oficinas que lo tiraron. El Hotel del Prado me acuerdo mucho porque íbamos al cine. Y conocí también el Café del Regis y el cine del Regis. Por cierto, ahí vimos Excalibur un año antes. Puedo decir que tengo la bendición de ser sobreviviente de dos. Pues nos da muchísimo gusto que nos haya platicado pues esta experiencia muy detallada, muy interesante, y sobre todo que no se había oído sino hasta ahorita, porque en ningún medio de comunicación han dado coberturas pues, más allá de las zonas alejadas que no hayan sido el centro. Y esa es la misión de este proyecto que estoy haciendo yo, que es dar cobertura de todo a todo y de todo lo que fue con relación al sismo del 85. Nos da muchísimo gusto que, no por la temática, sino por haberse comunicado con nosotros y darnos ese testimonio que va a quedar para la posteridad. Pues muchísimas gracias, señor Marcín. Ojalá que nos volvamos a encontrar de nueva cuenta, porque su relato ha sido muy interesante y enriquecedor para la memoria de los sismos del 85. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y también reconocer su labor, porque pues es muy interesante pensar que muchachos tan jóvenes pues, tengan interés en investigar eso, ¿no? Muchas felicitaciones. Muchas gracias, Muchas gracias. Hace 38 años. La zona norte de la ciudad la calificamos así a la de Tlatelolco. En el norte es la zona más afectada. Hacia la villa de Guadalupe y el cerro del Tepeyac, los efectos de este temblor no se sintieron muy especialmente.